Capítulo 1. El despertar de la conciencia financiera. Martina caminaba por la ciudad, con la sensación de que algo no encajaba en su vida. Trabajaba largas horas, cumplía con todas sus responsabilidades y, sin embargo, al revisar su cuenta bancaria, veía que sus ingresos siempre desaparecían antes de fin de mes. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de esfuerzos sin recompensa. Cada día se preguntaba por qué, a pesar de trabajar tan duro, no podía avanzar hacia la libertad financiera que soñaba. Un día, durante un almuerzo con un antiguo colega, escuchó algo que cambió su perspectiva para siempre. Su amigo le habló sobre cómo los ricos piensan diferente sobre el dinero. Le dijo que no se trata de trabajar más horas, ni de tener suerte, sino de entrenar la mente para reconocer oportunidades, gestionar recursos y crear valor. Esa conversación despertó en Martina una curiosidad intensa y un deseo de entender cómo podía aplicar esos principios en su propia vida. Esa noche, reflexionando en su departamento, Martina comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el dinero. Se dio cuenta de que durante años había operado desde la escasez. Pensaba que nunca tendría suficiente, que ganar más era casi imposible y que el dinero siempre estaba fuera de su alcance. Estas creencias limitantes habían condicionado todas sus decisiones, desde la forma en que gastaba hasta la manera en que veía las oportunidades. Comprendió que si quería cambiar su realidad, debía cambiar primero su mente. Martina decidió dar el primer paso hacia la transformación. Comenzó a leer sobre mentalidad financiera, estudiar historias de personas que habían alcanzado éxito económico y observar cómo tomaban decisiones y manejaban sus recursos. Aprendió que la riqueza no es simplemente un resultado de ingresos altos, sino la consecuencia de pensar estratégicamente, gestionar recursos con inteligencia y actuar con disciplina y constancia. Además, descubrió que la riqueza comienza en la forma en que se percibe el dinero. No se trata de acumular por acumular, sino de entender que el dinero es una herramienta que permite crear posibilidades, mejorar su vida y generar valor para otros. Esta comprensión le permitió dejar atrás sentimientos de culpa o miedo y comenzar a ver el dinero como un recurso que podía manejar conscientemente. Martina también comenzó a identificar patrones en su vida diaria que la mantenían estancada. Notó que muchas decisiones se basaban en emociones, hábitos automáticos y creencias heredadas de su entorno. Cada vez que compraba algo impulsivamente o dudaba frente a una oportunidad, se preguntaba qué pensamiento la estaba guiando y cómo podía reemplazarlo por uno más consciente y estratégico. Al final de este capítulo, Martina sintió que algo en su interior había cambiado. La sensación de estancamiento comenzó a dar paso a una claridad nueva y emocionante. Comprendió que el primer paso hacia la riqueza no era trabajar más duro ni buscar atajos, sino entrenar su mente para pensar como alguien que crea oportunidades y genera valor. Este despertar marcó el inicio de un viaje que transformaría no solo su relación con el dinero, sino su vida entera. Martina estaba lista para dejar atrás la mentalidad de escasez y dar los siguientes pasos hacia una nueva forma de pensar, actuar y crecer, consciente de que la verdadera riqueza comienza en la mente. Capítulo 2. Rompiendo creencias limitantes. Después de su despertar financiero, Martina comprendió que el siguiente paso para transformar su vida no era simplemente aprender estrategias de dinero, sino identificar y desafiar las creencias que durante años la habían limitado. Estas creencias, muchas veces inconscientes, habían guiado sus decisiones, condicionado sus emociones y mantenido su progreso estancado. Romperlas se convirtió en una prioridad absoluta. Martina comenzó observando sus pensamientos diarios. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones estaban influenciadas por frases como "no puedo permitírmelo", "eso no es para mí" o "siempre me quedo sin dinero". Reconoció que estas afirmaciones no eran hechos, sino juicios heredados de su entorno, de su educación y de experiencias pasadas. Cada vez que repetía estos pensamientos, reforzaba patrones de escasez que limitaban su capacidad de actuar con libertad y confianza. Para cambiar su mentalidad, Martina decidió cuestionar cada creencia limitante. Por ejemplo, cuando se decía a sí misma que el dinero es difícil de conseguir, comenzaba a investigar historias de personas que habían creado riqueza partiendo de cero. Observó que el esfuerzo inteligente, la estrategia y la disciplina eran más importantes que la cantidad de horas trabajadas. Esta evidencia le permitió reemplazar un pensamiento limitante por uno basado en posibilidad y acción.
Martina también se dio cuenta de que muchas creencias estaban ligadas a emociones negativas como miedo, culpa y ansiedad. El miedo al fracaso la había paralizado frente a oportunidades, la culpa por gastar dinero la había llevado a evitar invertir en sí misma y la ansiedad la mantenía atrapada en decisiones impulsivas. Aprendió que para cambiar su relación con el dinero debía primero gestionar estas emociones, reconocerlas y permitir que fluyeran sin que dominaran sus decisiones. Como parte de este proceso, Martina comenzó a escribir un diario de creencias limitantes y reemplazarlas con afirmaciones y pensamientos positivos. Cada día, anotaba un pensamiento que la había frenado y lo transformaba en un mensaje de empoderamiento. Por ejemplo, no soy capaz de invertir se convertía en tengo la capacidad de aprender y aplicar estrategias que me permitan generar ingresos. Esta práctica diaria reforzaba su nueva mentalidad y le proporcionaba claridad sobre cómo quería pensar y actuar en el futuro. Otro aspecto crucial fue observar cómo su entorno reforzaba ciertas creencias. Notó que muchas personas a su alrededor compartían miedos, inseguridades y opiniones negativas sobre el dinero. Comprendió que si quería mantener su transformación, debía limitar la exposición a mensajes que reforzaban la escasez y acercarse a personas con mentalidad de crecimiento, que pensaban en oportunidades y soluciones. Este cambio de círculo social fue tan importante como la reprogramación de sus propios pensamientos. Martina también aprendió a usar cada error o fracaso como una oportunidad de aprendizaje en lugar de un motivo de autocrítica. Antes, cada tropiezo financiero la hacía dudar de sus capacidades. Ahora, cada experiencia se convertía en un dato más para ajustar su estrategia y mejorar. Esta perspectiva le permitió tomar decisiones con más confianza, sin paralizarse ante la posibilidad de equivocarse. Al final de este capítulo, Martina sentía que había comenzado a liberarse de cadenas invisibles que la habían limitado durante años. Romper sus creencias limitantes no solo le proporcionó claridad sobre sus capacidades y oportunidades, sino que también le dio la confianza para tomar riesgos calculados, invertir en sí misma y pensar en grande. Estaba lista para avanzar al siguiente nivel, donde descubriría cómo los ricos realmente piensan y cómo podía adoptar esa mentalidad en su propia vida. Martina entendió que la verdadera riqueza comienza en la mente y que cambiar las creencias limitantes es el primer paso hacia la libertad financiera y personal. Su viaje apenas había comenzado, pero por primera vez sentía que controlaba su destino. Capítulo 3. La visión del 1%. Tras romper sus creencias limitantes, Martina estaba lista para adentrarse en un terreno completamente nuevo, comprender cómo piensan los ricos y cómo esa mentalidad podía transformar su vida. Su mentor le explicó que las personas que forman parte del 1% no solo tienen dinero, sino que poseen una visión estratégica, un enfoque en oportunidades y una disciplina que les permite crear riqueza de manera sostenible. Este concepto fascinó a Martina y la impulsó a estudiar con detenimiento cómo funcionaba esta mentalidad. Martina comenzó observando cómo los ricos perciben el dinero. A diferencia de la mayoría de las personas, que ve el dinero como un fin, ellos lo consideran una herramienta para crear valor. Cada decisión financiera está orientada a generar oportunidades, aumentar activos y expandir su capacidad de producir riqueza. Comprendió que la riqueza no es simplemente recibir dinero, sino generar soluciones, influir positivamente y multiplicar los recursos de manera inteligente. Un concepto que impactó profundamente a Martina fue la diferencia entre activos y pasivos. Antes, cualquier ingreso adicional lo veía como un recurso para gastar o ahorrar, pero ahora entendía que los activos eran instrumentos que producían dinero incluso sin su intervención directa. Invertir en negocios, propiedades, educación o proyectos que generaban flujo constante de recursos era la clave para construir estabilidad y crecimiento financiero. Por el contrario, los pasivos eran aquellos gastos que consumían dinero sin generar valor. Esta claridad cambió radicalmente su perspectiva sobre cómo debía manejar su dinero y priorizar sus decisiones. Martina también observó cómo los ricos enfocan su energía en multiplicar oportunidades en lugar de acumular horas de trabajo. Entendió que mientras muchos se concentran en trabajar más y más duro, los ricos buscan eficiencia, apalancamiento y formas de hacer que el dinero trabaje para ellos. Esto significaba no solo mejorar habilidades personales, sino aprender a delegar, colaborar y crear sistemas que les permitieran generar ingresos sin depender de su presencia constante.
Esta idea fue un punto de inflexión para Martina, quien se dio cuenta de que la clave estaba en pensar estratégicamente y no solo en esforzarse físicamente. Otro aprendizaje importante fue cómo los ricos gestionan la incertidumbre y el riesgo. En lugar de temerlo, lo analizan, estudian posibles escenarios y toman decisiones informadas. Martina comprendió que la mentalidad del 1% no consiste en evitar errores, sino en gestionarlos de manera que cada experiencia se convierta en aprendizaje y crecimiento. La paciencia, la planificación y la visión a largo plazo son sus herramientas más poderosas. Martina comenzó a aplicar estos conceptos en su vida. Identificó áreas donde podía crear activos, evitó gastos que no le generaban valor y empezó a pensar en cómo cada decisión podía ampliar sus posibilidades futuras. También empezó a observar su entorno, evaluando oportunidades y personas que podían ayudarla a crecer. Aprendió que la mentalidad del 1% no solo es una forma de pensar, sino una forma de vivir, donde cada acción, hábito y elección está alineada con objetivos de creación de valor y prosperidad sostenible. Al final de este capítulo, Martina sentía que su perspectiva sobre el dinero y la riqueza había cambiado para siempre. Comprendía que la diferencia entre quienes prosperan y quienes apenas sobreviven no está en cuánto trabajan, sino en cómo piensan, cómo gestionan su tiempo y recursos, y cómo crean valor en cada paso que dan. Su viaje hacia la libertad financiera avanzaba, y ahora estaba lista para aprender a manejar su tiempo y sus inversiones de manera estratégica, consolidando los principios que había descubierto y preparándose para aplicar la mentalidad del 1% en la práctica diaria. Martina entendió que el verdadero poder del dinero reside en la mente que lo administra y que pensar como los ricos es el primer paso para construir una vida de abundancia y libertad. Su transformación apenas comenzaba, pero cada día se sentía más cercana a dominar la mentalidad que le permitiría alcanzar sus objetivos más ambiciosos. Capítulo 4. El poder del tiempo y la inversión. Después de comprender cómo piensan los ricos, Martina se dio cuenta de que el siguiente paso en su transformación era aprender a gestionar su recurso más valioso, el tiempo. Hasta ese momento, había vivido inmersa en la rutina diaria, dedicando largas horas al trabajo y a responsabilidades que apenas le dejaban espacio para crecer, estudiar o planificar su futuro. Comprendió que el dinero puede ser recuperado, pero el tiempo perdido nunca regresa, y que la riqueza se construye no solo con recursos económicos, sino con decisiones inteligentes sobre cómo usar cada hora del día. Martina comenzó a analizar sus hábitos y a identificar las actividades que consumían tiempo sin aportar valor a sus objetivos financieros y personales. Descubrió que muchas horas se iban en distracciones, preocupaciones improductivas o tareas que podían delegar. Esta conciencia la motivó a reorganizar su vida y priorizar lo que realmente importaba: aprender, crear activos, fortalecer habilidades y construir relaciones estratégicas que la acercaran a sus metas. Aprender a invertir tiempo de manera estratégica se convirtió en una práctica diaria. Martina comenzó a dedicar bloques de horas a estudiar sobre finanzas, invertir y desarrollar habilidades que aumentaran su capacidad de generar ingresos. Cada actividad se planificaba con un propósito claro, y cada decisión se evaluaba en términos de retorno de valor a largo plazo. Comprendió que no se trataba de trabajar más horas, sino de trabajar con inteligencia, enfocándose en lo que realmente la acercaba a su libertad financiera. Paralelamente, Martina aprendió a valorar el tiempo como un capital que podía multiplicarse. No solo se trataba de usarlo productivamente, sino también de invertirlo en proyectos, educación y relaciones que le permitieran generar ingresos pasivos o activos que funcionaran incluso cuando no estuviera presente. Por primera vez comprendió el concepto de apalancamiento. El tiempo bien invertido podía producir resultados exponenciales, mientras que el tiempo mal gestionado solo generaba frustración y estancamiento. Martina también aplicó la disciplina para eliminar hábitos que no contribuían a su crecimiento. Aprendió a decir no a compromisos innecesarios, a reducir el tiempo perdido en redes sociales y a delegar tareas rutinarias siempre que era posible. Descubrió que cada decisión consciente sobre su tiempo fortalecía su mentalidad de riqueza y aumentaba su capacidad de tomar acciones estratégicas y consistentes. Además, comprendió que la inversión de tiempo no solo era hacia actividades económicas, sino también hacia su desarrollo personal y emocional. Reservaba momentos para meditar,
reflexionar y visualizar sus objetivos, entendiendo que la claridad mental era un componente esencial para tomar decisiones inteligentes y mantener la disciplina frente a desafíos y distracciones. Con el paso de las semanas, Martina comenzó a notar resultados tangibles. Su eficiencia mejoró, sus conocimientos financieros crecieron y sus decisiones se volvieron más estratégicas. Cada hora invertida de manera consciente se tradujo en oportunidades detectadas, relaciones fortalecidas y proyectos que comenzaban a generar ingresos adicionales. Su percepción del tiempo cambió radicalmente, dejó de verlo como un enemigo escaso y lo convirtió en un aliado poderoso para construir riqueza. Al final de este capítulo, Martina entendió que dominar el tiempo y aprender a invertirlo estratégicamente era una habilidad fundamental que la separaba de la mayoría de las personas. Había comenzado a aplicar los principios de eficiencia, enfoque y apalancamiento en su vida diaria, y con cada decisión consciente, su camino hacia la libertad financiera se hacía más claro y sólido. El control del tiempo se había convertido en su herramienta más poderosa, y ahora estaba preparada para enfrentar los riesgos y desafíos que implicaba invertir inteligentemente y crear activos que generaran ingresos sostenibles. Martina estaba lista para dar el siguiente paso, consciente de que cada hora bien utilizada era un ladrillo más en la construcción de su riqueza y su independencia. Capítulo 5. Controlando la mente ante el riesgo. Después de aprender a gestionar su tiempo y a invertirlo estratégicamente, Martina comprendió que el siguiente paso para consolidar su riqueza era enfrentar uno de los mayores desafíos que cualquier persona encuentra en el camino hacia la libertad financiera: el riesgo. Durante años, había evitado decisiones que involucraran incertidumbre por miedo a perder, creyendo que la seguridad se encontraba en lo conocido y lo estable. Sin embargo, comprendió que el éxito financiero requiere la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones calculadas. Martina comenzó por observar sus emociones ante cualquier oportunidad que involucrara inversión o acción fuera de su zona de confort. Notó que el miedo, la ansiedad y la duda surgían de manera automática, generando indecisión o postergación. En lugar de dejarse dominar por estos sentimientos, decidió enfrentarlos con conciencia. Aprendió que el riesgo no es un enemigo, sino una señal de que estaba avanzando hacia oportunidades de crecimiento. Para manejar el riesgo, Martina desarrolló un enfoque sistemático. Cada decisión que implicaba inversión o compromiso económico se analizaba cuidadosamente. Evaluaba posibles escenarios, proyectaba resultados y calculaba la relación entre inversión, posible ganancia y pérdidas potenciales. Esta práctica le permitió diferenciar entre riesgos calculados y decisiones impulsivas, y comenzó a tomar acciones con mayor seguridad y claridad. Martina también incorporó la práctica de la preparación mental. Antes de actuar, se visualizaba tomando decisiones exitosas, manteniendo la calma y gestionando posibles dificultades. Esta visualización no era un intento de predecir el futuro, sino una forma de entrenar su mente para reaccionar de manera consciente en lugar de emocional. Aprendió que la mentalidad frente al riesgo define el resultado tanto como la estrategia o la información. Otro elemento crucial fue la educación continua. Martina comprendió que el riesgo disminuye cuando se tiene conocimiento. Comenzó a estudiar sobre inversiones, mercados, negocios y gestión financiera, entendiendo que cada aprendizaje adquirido le permitía tomar decisiones más seguras y con mayor probabilidad de éxito. La información y la preparación se convirtieron en sus mejores aliados frente a la incertidumbre. Además, Martina aprendió a diversificar riesgos. Entendió que no se trataba de evitar todas las oportunidades arriesgadas, sino de distribuir sus recursos de manera inteligente, de modo que una eventual pérdida no comprometiera su estabilidad. Esta estrategia de diversificación la liberó del miedo paralizante y le permitió actuar con confianza, sabiendo que cada movimiento estaba respaldado por un plan sólido y consciente. Durante este proceso, Martina enfrentó su primera inversión significativa que implicaba riesgo real. El miedo surgió de inmediato, pero su mente entrenada la ayudó a analizar, evaluar y decidir sin precipitación. La inversión inicial no fue un éxito inmediato, pero su enfoque estratégico le permitió aprender de cada paso, ajustar su plan y mantener la calma. Esta experiencia le enseñó que la riqueza no se construye evitando errores, sino gestionando cada situación con inteligencia y resiliencia. Al final de este capítulo,
Martina comprendió que el control mental frente al riesgo era una habilidad esencial para cualquier persona que aspire a la riqueza. La disciplina emocional, el análisis estratégico y la preparación constante le permitieron transformar el miedo en herramienta de crecimiento. Entendió que enfrentar riesgos con claridad y confianza no solo protege los recursos, sino que también abre la puerta a oportunidades que jamás habría alcanzado siguiendo la seguridad pasiva. Martina estaba lista para avanzar al siguiente capítulo, donde aprendería a crear múltiples fuentes de ingresos y a generar libertad financiera a través de activos estratégicos, con la confianza de que su mente entrenada podía enfrentar cualquier desafío sin ser dominada por el miedo. Capítulo 6. Creando múltiples fuentes de ingresos. Después de dominar la gestión del riesgo, Martina comprendió que depender de un solo ingreso limitaba su libertad y su capacidad de crecimiento. Había trabajado toda su vida pensando que su salario era suficiente para garantizar estabilidad, pero la realidad era distinta. Había observado cómo muchos colegas se esforzaban durante años sin lograr independencia financiera, y entendió que la clave para el éxito era diversificar las fuentes de ingresos, de manera que el dinero pudiera fluir incluso cuando no estuviera trabajando activamente. Martina comenzó analizando sus habilidades, conocimientos y recursos. Identificó áreas en las que podía generar valor y que tuvieran potencial para convertirse en ingresos sostenibles. Descubrió que podía crear activos a partir de su experiencia profesional, de proyectos paralelos y de inversiones inteligentes. Comprendió que no se trataba de trabajar más horas, sino de multiplicar su capacidad de generar dinero de manera estratégica y escalable. El primer paso fue explorar oportunidades de inversión que le permitieran generar ingresos pasivos. Martina estudió opciones como fondos de inversión, bienes raíces y emprendimientos pequeños con alto potencial de retorno. Se enfocó en comprender el funcionamiento de cada opción, analizar riesgos y proyectar resultados. Aprendió que los ingresos pasivos requieren conocimiento, paciencia y una planificación cuidadosa, pero que con disciplina pueden generar seguridad y crecimiento constante. Paralelamente, Martina comenzó a crear ingresos activos adicionales a través de proyectos que podía gestionar con su tiempo y habilidades. Esto incluía asesorías, consultorías y pequeñas colaboraciones que le permitían obtener dinero extra sin comprometer su trabajo principal. A través de esta práctica, comprendió que diversificar fuentes de ingresos no solo aumenta el flujo financiero, sino que también fortalece la confianza y la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Martina también aprendió a evaluar oportunidades desde la perspectiva del valor que podía generar. Cada proyecto o inversión se analizaba considerando no solo el dinero que podría producir, sino también el aprendizaje, la experiencia y las conexiones que ofrecía. Entendió que el éxito financiero no depende únicamente de los ingresos, sino de cómo estos contribuyen a su crecimiento y le permiten ampliar su capacidad de generar más valor a futuro. Otro elemento crucial fue la disciplina para mantener el equilibrio. Tener múltiples fuentes de ingresos podía generar distracción o estrés si no se administraba correctamente. Martina implementó sistemas de seguimiento, estableció prioridades y dedicó tiempo específico a cada proyecto, asegurándose de que cada esfuerzo tuviera un propósito y un retorno definido. Esta organización le permitió multiplicar ingresos sin perder claridad ni enfoque. A medida que implementaba estas estrategias, Martina comenzó a notar cambios significativos en su vida. Su independencia financiera crecía, su ansiedad frente a imprevistos disminuía y su confianza en la toma de decisiones aumentaba. Comprendió que crear múltiples fuentes de ingresos no solo ofrecía estabilidad económica, sino también libertad mental y emocional. Cada proyecto, cada inversión y cada acción consciente fortalecía su seguridad y su capacidad de crear oportunidades futuras. Al final de este capítulo, Martina comprendió que la riqueza sostenible no depende de un solo ingreso ni de esfuerzos aislados, sino de la capacidad de diversificar y generar valor de manera constante. La creación de múltiples fuentes de ingresos se convirtió en una herramienta poderosa que le brindaba libertad y control sobre su vida. Estaba lista para el siguiente paso: rodearse de influencias positivas que potenciaran su crecimiento, fortalecieran su mentalidad y la inspiraran a alcanzar niveles aún mayores de éxito financiero y personal. Martina había dado un salto significativo en su camino hacia la riqueza,
y cada día se sentía más segura de que su mente entrenada y su estrategia consciente podían abrirle todas las puertas hacia la libertad financiera que siempre había soñado. Capítulo 7. Rodearse de influencias positivas. Después de diversificar sus fuentes de ingresos, Martina comprendió que el siguiente paso en su camino hacia la libertad financiera no solo dependía de lo que ella hacía, sino de las personas con las que se rodeaba. Durante mucho tiempo, había estado influenciada por pensamientos y hábitos de quienes le transmitían miedo, dudas o una visión limitada sobre el dinero. Ahora entendía que la mentalidad que deseaba adoptar debía reflejarse también en su entorno. Martina comenzó a evaluar cuidadosamente su círculo social y profesional. Identificó personas que compartían metas, valores y aspiraciones similares, y decidió invertir tiempo y energía en construir relaciones con ellas. Comprendió que el contacto frecuente con personas que pensaban en grande, que tomaban decisiones estratégicas y que estaban comprometidas con su crecimiento personal y financiero podía potenciar su propia mentalidad y acelerar su progreso. Al mismo tiempo, Martina decidió limitar la influencia de relaciones que reforzaban hábitos negativos o creencias de escasez. Esto no significaba cortar vínculos de manera radical, sino tomar conciencia de cómo ciertas conversaciones y actitudes afectaban su enfoque y energía. Comenzó a ser selectiva con las reuniones, los debates y los consejos que recibía, eligiendo únicamente aquellos que le aportaban claridad, motivación y aprendizaje. Para fortalecer su red de influencias positivas, Martina también participó en grupos de estudio, talleres de finanzas y eventos de emprendedores. Allí conoció personas que no solo compartían conocimientos, sino que también ofrecían inspiración, apoyo y colaboración. Cada interacción le permitió observar cómo otros aplicaban estrategias de éxito, cómo gestionaban el riesgo y cómo mantenían disciplina y constancia en sus decisiones. Estas experiencias reforzaron su convicción de que rodearse de las personas correctas es un acelerador del crecimiento. Martina comprendió que las influencias positivas no solo se limitaban a personas, sino también a libros, cursos, podcast y contenido educativo. Reemplazó información superficial o negativa por recursos que le enseñaban principios de riqueza, mentalidad de abundancia y hábitos de éxito. Cada lectura, cada charla y cada aprendizaje reforzaba su confianza y ampliaba su perspectiva sobre lo que era posible lograr. Además, Martina comenzó a practicar el intercambio de valor dentro de su red. No solo recibía conocimiento y motivación, sino que también ofrecía sus habilidades y experiencias, ayudando a otros a crecer. Descubrió que contribuir activamente fortalecía sus relaciones, aumentaba su reputación y le abría nuevas oportunidades, demostrando que la riqueza también se construye colaborando y generando impacto positivo en los demás. A medida que implementaba estas estrategias, Martina notó cambios profundos en su mentalidad y comportamiento. Sus decisiones se volvieron más seguras, su confianza aumentó y su visión del dinero y la riqueza se expandió. Rodearse de personas que pensaban en grande le enseñó nuevas formas de abordar desafíos, de identificar oportunidades y de mantener la disciplina frente a obstáculos. Al final de este capítulo, Martina comprendió que las influencias que elegimos determinarán gran parte de nuestro éxito. Rodearse de personas, ideas y entornos que elevan nuestra visión y nos inspiran a crecer es tan importante como las decisiones financieras que tomamos. Su red positiva se convirtió en un pilar fundamental de su transformación, y estaba lista para avanzar al siguiente capítulo, enfocado en la educación financiera constante, el aprendizaje continuo y la construcción de un conocimiento que le permitiera multiplicar su riqueza de manera sostenible. Martina sentía que cada persona que entraba en su vida con intención y valor era un motor de su crecimiento, y que la riqueza verdadera no solo se construye con dinero, sino también con la influencia positiva de quienes nos rodean. Capítulo 8. La educación financiera constante. Después de rodearse de influencias positivas, Martina comprendió que el siguiente paso en su camino hacia la riqueza era comprometerse con la educación financiera constante. Hasta ese momento, su aprendizaje había sido inicial, basado en libros y experiencias, pero ahora entendía que la verdadera libertad financiera requería actualización constante, comprensión profunda de los mercados y habilidades estratégicas que evolucionaban con el tiempo. Martina comenzó por identificar las áreas en las que necesitaba crecer: inversiones, creación de activos, gestión de riesgos,
emprendimiento y comprensión del comportamiento financiero humano. Se dio cuenta de que el conocimiento no era un lujo, sino una herramienta indispensable para tomar decisiones inteligentes y evitar errores costosos. Cada hora invertida en aprender se convertía en una inversión que multiplicaba su capacidad de generar riqueza. Para estructurar su aprendizaje, Martina estableció un plan diario de estudio y práctica. Leía libros sobre finanzas, escuchaba audiolibros de emprendedores exitosos y asistía a seminarios y talleres especializados. Además, llevaba un registro de conceptos clave, estrategias aplicables y lecciones aprendidas de casos reales. Con el tiempo, esta disciplina le permitió crear un mapa mental de conocimientos que podía aplicar a cada decisión financiera. Martina también comprendió que la educación financiera no se limita al conocimiento teórico. Comenzó a aplicar lo aprendido de manera inmediata, probando pequeñas inversiones, creando proyectos piloto y evaluando resultados. Cada error se convertía en aprendizaje y cada acierto reforzaba su confianza. Aprendió a medir resultados, ajustar estrategias y mantener la paciencia, entendiendo que el dominio financiero es un proceso continuo y no un objetivo puntual. Otro aspecto esencial fue desarrollar la capacidad de anticipar cambios y oportunidades en el mercado. Martina comprendió que los ricos no solo reaccionan ante la información, sino que la buscan activamente y la utilizan para adelantarse a tendencias. Analizar estadísticas, estudiar movimientos económicos y comprender patrones le permitieron tomar decisiones más inteligentes y reducir la incertidumbre en sus inversiones. Martina también integró el aprendizaje con sus metas personales y profesionales. Cada concepto financiero que adquiría lo evaluaba en función de cómo podía aplicarlo para crear activos, mejorar su flujo de ingresos o aumentar su capacidad de generar valor. Aprendió que la educación financiera constante no sirve si no se traduce en acción, y que la teoría y la práctica deben caminar siempre de la mano. A medida que profundizaba su conocimiento, Martina comenzó a notar un cambio significativo en su confianza y mentalidad. Tomar decisiones financieras ya no le producía ansiedad ni dudas, ahora lo hacía con claridad y enfoque. Sus inversiones se volvieron más estratégicas, sus proyectos más sólidos y su capacidad de detectar oportunidades se agudizó. Cada día se sentía más empoderada y consciente de que su crecimiento dependía directamente de su compromiso con el aprendizaje continuo. Al final de este capítulo, Martina comprendió que la educación financiera constante era la base sobre la cual podía construir riqueza sostenible y segura. Entendió que nunca debía dejar de aprender, porque cada nuevo conocimiento fortalecía su mentalidad, ampliaba sus posibilidades y le daba libertad para tomar decisiones inteligentes. Estaba lista para avanzar al siguiente capítulo, centrado en la disciplina diaria y en cómo los hábitos consistentes consolidan la riqueza a largo plazo. Martina había internalizado que la riqueza no es un destino, sino un camino de aprendizaje y acción constante. Cada día dedicado a entender y aplicar nuevas estrategias la acercaba más a la independencia financiera que siempre había soñado. Capítulo 9. La disciplina en la acción diaria. Tras fortalecer su educación financiera, Martina comprendió que el conocimiento por sí solo no garantiza riqueza. La clave estaba en la disciplina diaria, en la capacidad de aplicar lo aprendido de manera constante, incluso cuando no existía motivación o cuando surgían distracciones. Entendió que la riqueza sostenible no depende de acciones aisladas, sino de hábitos sólidos que se repiten una y otra vez con enfoque y propósito. Martina comenzó por analizar su rutina diaria. Identificó actividades que le aportaban valor y aquellas que consumían tiempo sin producir resultados significativos. Esto le permitió reorganizar su día, asignando bloques de tiempo específicos para estudiar, invertir, gestionar proyectos y crear nuevos activos. Cada acción se planificaba estratégicamente, con objetivos claros y medibles, para asegurarse de que cada esfuerzo contribuyera a sus metas financieras. Un hábito central que implementó fue el seguimiento de sus finanzas. Cada semana revisaba ingresos, gastos e inversiones, evaluando resultados y ajustando estrategias. Aprendió que la disciplina en el control financiero no es un acto puntual, sino un compromiso continuo que evita errores costosos y permite aprovechar oportunidades. Este hábito le proporcionó claridad y tranquilidad, ya que cada decisión se basaba en datos concretos y no en impulsos o emociones.
Martina también desarrolló hábitos de productividad y concentración. Eliminó distracciones innecesarias, estableció prioridades y creó rutinas que fortalecieran su enfoque. Descubrió que la disciplina no significa sacrificio extremo, sino consistencia y organización, de modo que cada día se avanzara hacia sus objetivos sin desperdiciar energía. Además, comprendió la importancia de la perseverancia. No todas las acciones producen resultados inmediatos, y los proyectos y las inversiones requieren tiempo para consolidarse. Aprendió a mantener la disciplina incluso cuando los resultados tardaban en aparecer, entendiendo que la constancia diaria es lo que distingue a quienes logran éxito sostenido de quienes abandonan ante los primeros obstáculos. Martina incorporó también la práctica de la autoevaluación. Cada mes revisaba sus hábitos, identificaba áreas de mejora y celebraba logros alcanzados. Esta práctica fortalecía su motivación, le permitía corregir errores y le enseñaba a ser flexible sin perder el enfoque en sus objetivos a largo plazo. Otro aspecto fundamental fue la gestión emocional. La disciplina diaria no solo implica acción, sino también control de impulsos y emociones. Martina aprendió a no reaccionar ante miedo, ansiedad o frustración, y a mantener la calma para tomar decisiones racionales y estratégicas. Esto le permitió actuar con claridad, evitando que emociones temporales interfirieran con sus metas financieras. Con el tiempo, Martina comenzó a notar cambios profundos en su vida. Su capacidad de tomar decisiones efectivas aumentó, sus proyectos se consolidaban y sus ingresos mostraban un crecimiento constante. La disciplina en la acción diaria le permitió transformar conocimiento y oportunidades en resultados tangibles, consolidando su camino hacia la independencia financiera. Al final de este capítulo, Martina comprendió que la disciplina no es una obligación, sino un hábito que multiplica la efectividad de cada esfuerzo y garantiza que los resultados se mantengan sostenibles en el tiempo. La constancia diaria, combinada con educación, estrategia y enfoque, era el verdadero motor de su riqueza. Martina estaba lista para el siguiente paso, que consistía en aprender a enfrentar los errores y fracasos con resiliencia, transformando cada desafío en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de su mentalidad financiera. Capítulo 10. Aprendiendo del fracaso y transformando obstáculos. Después de consolidar la disciplina en su vida diaria, Martina comprendió que el siguiente desafío era aprender a enfrentar los errores y fracasos con resiliencia. Durante mucho tiempo había visto los fracasos como señales de incapacidad, momentos que generaban frustración y dudas sobre su futuro financiero. Ahora entendía que para crear riqueza sostenible debía transformar cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Martina comenzó por cambiar su perspectiva frente a los errores. En lugar de sentirse derrotada por cada inversión fallida o proyecto que no funcionaba como esperaba, comenzó a analizar cada situación objetivamente. Preguntaba qué decisiones la habían llevado a ese resultado, qué información le había faltado y qué podía hacer diferente la próxima vez. Esta reflexión le permitió transformar la experiencia negativa en conocimiento valioso que fortalecía sus decisiones futuras. Además, Martina comprendió que el fracaso no es el fin del camino, sino un componente inevitable del proceso de crecimiento. Las personas que alcanzan altos niveles de éxito financiero también enfrentan fracasos, pero su diferencia radica en la manera en que los manejan. Aprendió que la resiliencia no consiste en evitar el dolor o la pérdida, sino en mantener la calma, analizar la situación y tomar decisiones conscientes para recuperarse y avanzar. Martina implementó una práctica que se volvió fundamental: documentar cada error, lección aprendida y ajuste necesario. Este registro le permitía revisar patrones, identificar áreas de mejora y fortalecer su estrategia financiera de manera continua. Comprendió que los errores se convierten en aliados cuando se analizan con honestidad y se utilizan para evitar repetirlos. Otro aprendizaje clave fue la paciencia. No todos los resultados llegan de inmediato, y algunos proyectos requieren tiempo para consolidarse. Martina entendió que los fracasos temporales no significan fracaso absoluto, y que la capacidad de mantener la constancia y la visión a largo plazo es lo que separa a quienes prosperan de quienes se desaniman. Aprendió a medir el progreso no solo por resultados inmediatos, sino por avances consistentes hacia sus objetivos mayores. Martina también desarrolló la habilidad de manejar la crítica y la opinión externa.
Descubrió que muchas personas no entienden sus decisiones financieras y pueden ofrecer juicios negativos o desalentar sus iniciativas. Aprendió a filtrar las opiniones externas, tomando únicamente aquello que fuera constructivo y útil, y dejando de lado comentarios que no aportaban valor a su crecimiento. La mentalidad que Martina cultivó le permitió incluso convertir fracasos en oportunidades de colaboración y creatividad. Cada obstáculo se transformaba en un momento para buscar soluciones, probar nuevas estrategias y expandir su red de contactos. Entendió que la innovación y la adaptación surgen precisamente cuando se enfrenta la adversidad con una mentalidad positiva y proactiva. Al final de este capítulo, Martina había transformado su relación con el fracaso. Comprendía que los errores y obstáculos no eran enemigos, sino maestros que fortalecían su capacidad de tomar decisiones inteligentes, aumentar su resiliencia y consolidar su camino hacia la riqueza. Cada desafío superado reforzaba su confianza y su habilidad para crear oportunidades en situaciones complejas. Martina estaba lista para el siguiente paso, enfocada en la creación de un legado financiero. Su mente entrenada, su disciplina y su resiliencia le permitían pensar más allá del presente, proyectando estrategias que no solo le generaran ingresos, sino que también construyeran un futuro sólido y sostenible para ella y quienes dependieran de su visión y liderazgo. Capítulo 11. Construyendo un legado financiero. Después de aprender a enfrentar fracasos y transformar obstáculos en oportunidades, Martina comprendió que su camino hacia la riqueza no debía limitarse a la acumulación de dinero personal. La verdadera independencia financiera, le enseñaron, incluye la capacidad de crear un legado que beneficie a futuras generaciones y deje una huella duradera en la vida de otros. Este concepto transformó su visión y la llevó a pensar más allá del presente. Martina comenzó por definir qué significaba para ella un legado financiero. No se trataba únicamente de dinero o propiedades, sino de sistemas, hábitos y enseñanzas que pudieran transmitir valores de disciplina, estrategia y educación financiera a quienes vinieran después. Comprendió que construir un legado implica planificar con visión a largo plazo y actuar con coherencia entre lo que se desea lograr y las decisiones que se toman cada día. El primer paso fue organizar sus finanzas de manera estratégica. Martina revisó todos sus activos y pasivos, consolidó inversiones y diseñó un plan para multiplicar sus recursos de forma sostenible. Aprendió que un legado sólido requiere estabilidad, previsión y diversificación, de modo que los recursos puedan crecer y perdurar más allá de su participación directa. Martina también decidió invertir en educación financiera para otros. Comenzó a compartir sus conocimientos con familiares, amigos y colegas cercanos, enseñando principios de ahorro, inversión, gestión del riesgo y creación de activos. Comprendió que enseñar a otros no solo beneficiaba a quienes recibían la información, sino que también fortalecía su propia comprensión y consolidaba sus hábitos financieros. Además, entendió la importancia de crear activos que funcionaran de manera independiente. Inversiones en negocios, bienes raíces o proyectos con flujo constante de ingresos se convirtieron en pilares de su legado. Cada activo estaba diseñado no solo para generar ganancias inmediatas, sino para proporcionar recursos sostenibles que podrían beneficiar a otros en el futuro. Esta visión le permitió combinar crecimiento económico con propósito y planificación estratégica. Martina también reflexionó sobre la dimensión emocional y ética de la riqueza. Un legado financiero no solo consiste en recursos materiales, sino en la forma en que se utiliza la riqueza. Decidió integrar valores de integridad, responsabilidad y generosidad en todas sus decisiones financieras, asegurándose de que su influencia fuera positiva y que su éxito inspirara a otros a alcanzar metas similares con ética y coherencia. La planificación del legado incluía también estrategias para proteger sus recursos ante imprevistos. Martina estudió seguros, fideicomisos y estructuras legales que aseguraran que los activos se mantuvieran seguros y accesibles para quienes ella eligiera, evitando que errores o malas decisiones externas pudieran comprometer años de esfuerzo y disciplina. Esta previsión le dio tranquilidad y reforzó su sensación de control sobre su futuro y el de su entorno cercano. Con el tiempo, Martina comenzó a sentir una profunda satisfacción. No solo estaba construyendo riqueza, sino también estableciendo un camino de oportunidades y educación para quienes vinieran después. Cada decisión consciente,
Cada activo creado y cada enseñanza compartida consolidaba su visión de un legado duradero. Su riqueza ya no era solo un medio para vivir mejor, sino una herramienta para impactar positivamente la vida de otros. Al final de este capítulo, Martina comprendió que construir un legado financiero es un acto de responsabilidad, visión y generosidad. Su camino hacia la independencia financiera ahora incluía la capacidad de crear recursos, hábitos y conocimientos que perdurarían más allá de su vida, asegurando que su esfuerzo y disciplina tuvieran un efecto multiplicador en el tiempo. Martina estaba lista para el último paso de su transformación, integrar todo lo aprendido en una vida de abundancia consciente, combinando riqueza, propósito y felicidad personal. Capítulo 12. Abundancia consciente y libertad financiera. Después de construir un legado financiero, Martina comprendió que la etapa final de su transformación consistía en integrar todo lo aprendido en su vida diaria, alcanzando un estado de abundancia consciente. Ya no se trataba solo de acumular dinero, generar ingresos o crear activos. Se trataba de vivir en coherencia con sus valores, disfrutar de los frutos de su esfuerzo y utilizar su riqueza para potenciar su bienestar y el de quienes la rodeaban. Martina comenzó por reflexionar sobre todo lo que había logrado: la mentalidad del 1%, la gestión estratégica del tiempo, la diversificación de ingresos, el control emocional frente al riesgo, la disciplina diaria, la educación constante y la construcción de un legado. Cada paso había sido necesario para llegar a este punto, y ahora entendía que la verdadera riqueza incluye libertad, propósito y equilibrio. Aprendió a disfrutar de su libertad financiera sin perder la disciplina que la había llevado hasta allí. Martina organizó su tiempo de manera que pudiera trabajar en proyectos que le apasionaban, pasar tiempo con su familia y amigos, y dedicarse a actividades que le brindaban bienestar emocional y crecimiento personal. Comprendió que la riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de vivir una vida plena y significativa. Martina también integró la práctica de la gratitud. Cada logro, cada oportunidad y cada activo creado se convertían en motivos para valorar su esfuerzo y mantener una mentalidad positiva. Esta gratitud le permitió disfrutar del presente sin ansiedad por el futuro, fortaleciendo su equilibrio emocional y su capacidad de tomar decisiones conscientes y alineadas con sus objetivos. Además, Martina comenzó a utilizar su riqueza para generar impacto positivo en su entorno. Apoyó a familiares, amigos y emprendedores con conocimiento, recursos y mentoría. Cada acción que potenciaba a otros también reforzaba su propia satisfacción y le enseñaba que la verdadera abundancia se multiplica cuando se comparte con propósito. Comprendió que la riqueza consciente no es egoísta, es la capacidad de generar bienestar propio y colectivo al mismo tiempo. Martina implementó un enfoque de vida equilibrado, combinando tiempo, dinero y relaciones con sabiduría. Sus decisiones financieras eran estratégicas, sus hábitos consistentes y su mente entrenada para anticipar oportunidades y gestionar riesgos. Esto le permitió no solo mantener su riqueza, sino expandirla de manera sostenible, creando un futuro seguro y próspero para ella y su familia. Al mirar atrás, Martina se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la persona que temía el riesgo, dudaba de sus decisiones o se conformaba con la rutina diaria. Había desarrollado habilidades, hábitos y una mentalidad que le permitían generar ingresos, tomar decisiones estratégicas y vivir con libertad y propósito. Cada capítulo de su aprendizaje se había integrado en un estilo de vida que combinaba éxito financiero, satisfacción personal y contribución a otros. Al final de este capítulo, Martina celebró su transformación con una profunda sensación de paz y realización. Había alcanzado la libertad financiera que tanto deseaba, pero más importante aún, había aprendido a vivir de manera consciente, disfrutando cada logro y utilizando su riqueza como herramienta para crecer y para ayudar a otros. La abundancia ya no era solo un objetivo, era su estilo de vida, construido con disciplina, conocimiento, resiliencia y visión a largo plazo. Martina sonrió al pensar en el futuro. Sabía que cada día traería nuevos desafíos, pero también oportunidades para seguir creciendo y expandiendo su libertad. Su vida ahora era un reflejo de todo lo que había aprendido. Riqueza, propósito y felicidad podían coexistir, y su mente entrenada estaba lista para enfrentar cualquier reto con confianza y claridad. Por primera vez, se sintió completamente libre y realizada,
viviendo la abundancia consciente que había construido con esfuerzo, disciplina y visión.